Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Acaba de terminar el Gran Premio de los Países Bajos con una victoria de Lando Norris de McLaren, que siguen descontando tanto en campeonato de pilotos como de constructores en lo que fue una carrera más que nada basada en la estrategia, que vamos a estar analizando lo que sucedió el día de hoy. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y ya nos metemos de lleno con la largada, en la cual volvía a fallar. Lando Norris tenía una mala largada. El piloto británico era superado rápidamente por Max Verstappen. Pero además todos los que estaban del lado impar, que largaban el primero, el tercero, el quinto y el séptimo hasta Fernando Alonso, perdieron posición en la largada. Bueno, eso habla también de una pista que estaba muy lavada y que por ahí no había tanta diferencia entre la parte interna y la parte externa. Y obviamente sabemos que hay poca distancia a la curva 1. Si llegas con la cuerda favorece mucho, y favoreció bastante lo que pasó durante todo el fin de semana los que largaban del lado interno. Tenía una buena largada por ahí Leclerc. Checo había traccionado bien, pero quedó un poquito encajonado, y ahí donde lo superó el piloto Monegasco y también Pierre Gasly, que superaba dos autos en la largada. En cuanto a lo que se venía, teníamos al equipo Kick, que la verdad que, a ver, es el único equipo que terminó con sus dos autos dos vueltas abajo. Ritmo muy preocupante. Ya no sé qué más decir del equipo Kick. Sus pilotos usaron todos los compuestos de neumáticos. La verdad que, bueno, panorama negro para el equipo Kick, que va a ser Audi en un futuro. Hay mucho que cambiar en ese equipo, que está en caída libre y es lejos el último equipo actualmente en la Fórmula 1. Bottas venció a su compañero de equipo, pero a ver, no pudieron ni aguantar a ningún monoplaza, ya que largaban adelante de dos Williams, de un Haas, y fueron ampliamente superados. En cuanto al equipo Williams, tenemos a Logan Sargent 16º, Alexander Albon 14º. Sargent que, bueno, futuro complicado, incluso se habla de que lo pueden llegar a cambiar esta temporada, que ya lo vamos a detallar seguramente sobre la semana, pero fue superado por su compañero de equipo, que le terminó sacando aproximadamente Alexander Albon unos 23 segundos, además de que hizo una parada más el piloto tailandés, así que muy complicado el fin de semana para Logan Sargent. Mientras que Alexander Albon largó último por la descalificación. El ritmo era bueno, como lo analizamos, lo descalificaron por un problema en el piso el día de ayer, pero el ritmo era bueno, incluso hizo un undercut muy temprano, fue el primero en parar, y eso le permitió para por momento estar en la 11ª posición, batallando por la 10ª posición. En un momento había un trencito de 5 autos en la recta principal, con un Haas que había traccionado mal en la salida de la última curva, y ahí aprovecharon todos. Albon lo supera para ponerse en posición de puntos, pero justo lo supera también Gasly, o sea que no llegó a disfrutar de ese top 10. Después obviamente era muy difícil ir hasta el final con lo temprano que había parado, pero aprovechó para poner neumático medio. Era muy difícil llegar al top 10 en este circuito desde donde largaba, aunque creo que hizo una buena carrera. El equipo Visa Cash, que tenemos a Tsunoda 17º y a Ricciardo 12º. A ver, yo no entiendo qué hicieron con Tsunoda, porque Tsunoda largaba, bueno, prácticamente en posición para pelear por los puntos. Largaba en la 11ª posición, largó con el blando, puso el medio en la vuelta 12 y después paró en la vuelta 31 para poner el duro. Mientras que, por ejemplo, Lewis Hamilton estiró muchísimo el blando. Hubo algunos pilotos que fueron, como Gasly, por ejemplo, que largaron con el medio y pararon después que Tsunoda. Tsunoda había hecho dos paradas y Gasly no había hecho su primera parada todavía. Entonces no entiendo la estrategia de Tsunoda. Esto obviamente, ¿qué permitió? Permitió que Ricciardo, yendo a una estrategia de una parada, en la cual hizo su primer parada más o menos a la altura que la hizo Tsunoda, algo al revés de lo que había pasado en Hungría. Recordemos que ahí Ricciardo había hecho dos paradas antes que pare Tsunoda. Bueno, acá fue al revés. Ricciardo no hizo ninguna parada y Tsunoda ya había hecho dos paradas prácticamente, pues pararon al mismo tiempo en esa segunda parada del japonés, y le terminó complicando la posibilidad a Yuki de pelear por el top 10, porque si vemos, Ricciardo terminó 12º, largaba atrás de Tsunoda. Bueno, ¿por qué no pensar en que el japonés podría haber batallado ahí? La verdad que me sorprende las decisiones que tomó el equipo Visa Cash, que esto tapa un poquito el flojo rendimiento que había tenido Ricciardo el día de ayer. Pero bueno, hay trabajo por hacer para el australiano, y como digo, el japonés no debe estar contento. Equipo Haas, tenemos a Magnussen 18º, que había sido... Bueno, había largado desde el pit lane porque rompió el parque cerrado. El equipo decidió cambiar cosas en el monoplaza. Largó último, llegó 18º, no había mucho que hacer. Incluso se fue afuera al inicio de la carrera tratando de superar un auto. Se fue por la leca, perdió mucho tiempo.
mientras que su compañero de equipo Nico Hülkenberg largó 12º debido a las descalificaciones y penalizaciones que había. Estuvo batallando por entrar al top 10, pero no le alcanzó al piloto, obviamente, del auto número 27, que quedó ahí al borde en la batalla con Fernando Alonso. Se cayó al final. ¿Por qué? Porque también paró muy muy temprano, casi al mismo tiempo que lo hizo Albon, una vuelta después. Pero no volvió a parar, fue hasta el final con un stint de 57 vueltas con el neumático duro. Fue el stint más largo con los neumáticos y sobre el final se desplomó el piloto del auto número 27, que tuvo un fin de semana muy muy complicado y así todo estuvo a nada de sumar puntitos. Equipo Aston Martin, tenemos a Lance Stroll 13º, que había terminado por delante de Daniel Ricciardo, pero con una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en pit lane. Le cayó, se le agregó al final y terminó modificando algo que no afectaba nada porque no iba a poder sumar puntos, mientras que su compañero de equipo Fernando Alonso hizo una buena carrera con el Aston Martin que tenían. A ver, Alonso estiró muchísimo el primer stint, parando bastante tarde, alrededor de la vuelta 32, para poner el duro e ir hasta el final, quedando una vuelta abajo. Logró batallar y meterse al top 10, largaba séptimo, cayó, bueno, tampoco tuvo una buena largada, ya perdió posiciones rápidamente la largada, como dijimos. Pero el Aston Martin, el ritmo no era nada que ver a lo que se vio en clasificación. El ritmo de hoy de Aston Martin era para no sumar puntos, y así todo lograron rescatar un puntito, así que creo que tienen que estar contentos debido a que por momentos parecía que los pasaban como contramanos. Cada vez que enfocaban en Aston Martin lo estaban superando. Así que mucho trabajo por hacer. Si bien en la versión a vuelta se los vio mejor, más cómodo también creo yo por el tema del circuito, en ritmo de carrera todavía están muy muy lejos. Equipo Alpine, tenemos a Esteban Ocon en la 15ª posición, mientras que Gasly noveno. Ocon, bueno, largó muy atrás, se quejó mucho el fin de semana del rendimiento del auto, paró alrededor de la vuelta 32, después falta al final y no pudo salir de ese lugar en donde estuvo encajonado, batallando con los Williams, batallando con Tsunoda, con los Haas, no pudo nunca despegarse de eso y bueno, terminó pasando el factor en un circuito que es difícil adelantar. Mientras que Pierre Gasly, como digo, se facilitó ya su carrera debido a la gran largada que tuvo el piloto del auto número 10, que aprovechó para ir por el exterior en la curva 1, superando a los dos Aston Martin, lo cual le dio una buena posición. Después contra Sainz, contra los autos que venían rápido como Hamilton, no podía hacer mucho. Incluso Sainz tuvo una batalla en la que lo aguantó un par de vueltas, pero después lo terminaron superando. No había más, la realidad es que no había más para Alpine. Terminó 34 segundos detrás de Lewis Hamilton. Gasly con una parada menos. Es a ver, el primer auto que quedó una vuelta atrás y no había más. Era lo máximo que podía alcanzar. El piloto que el año pasado logró el podio acá, bueno, creo que tienen que estar contentos debido a cómo se los ve justamente siendo el mejor del resto el día de hoy, y trabajar para lo que se viene en Monza, donde creo que van a sufrir muchísimo debido a la unidad de potencia y el chasis y el circuito, ¿no? Creo que va a ser un fin de semana muy complicado, así que acá se llevan unos puntitos el equipo francés. Hablando de Mercedes, la verdad que lo de Mercedes hoy fue algo complicado, errores estratégicos. Creo que había mucha diferencia entre sus pilotos. Vemos que Hamilton largó debido a la penalización en la 14ª posición. Llegó octavo a 5 segundos de Russell, mientras que Russell largó en la 4ª posición y llegó séptimo. O sea, una diferencia tremenda entre sus dos pilotos. Hamilton hizo una largada que por ahí no fue tan buena como se esperaba. Era el primero por el que largaba con el neumático blando y no pudo adelantar tanto la largada como se esperaba, pero después superó autos que eran obviamente más lentos. Paró, puso el neumático duro, que no hizo un stint tan largo, y puso el neumático blando para cerrar en busca por ahí de la vuelta rápida a Mercedes, que se la terminó quedando Norris sobre el final. Pero el ritmo de Hamilton era muy bueno el ritmo de Lewis, y nos deja pensar qué hubiera pasado si era Hamilton el que largaba cuarto y no Russell, porque la diferencia de ritmo entre los dos pilotos era tremenda. Russell con problemas por ahí de gestión medio de la ascensión también. No sé por qué lo pararon a Russell faltando 18 vueltas cuando estaba por delante Sainz y Pérez. Sainz lo iba a pasar, sí, pero Pérez me daba la sensación de que no. Pérez estaba complicado con su ritmo y por ahí podrían haber terminado la 6ª posición batallando con Checo, dado lo difícil que es adelantar. Prácticamente con una diferencia de 3-4 neumáticos, de 3-4 vueltas que tenían o menos. 3 vueltas eran lo que tenía diferencia con Sergio Pérez. Entonces no entendí eso en entregarle la 6ª posición en bandeja al piloto mexicano, y ahí por ahí el equipo Mercedes dejó escapar unos puntitos, pero no fue una buena carrera de George Russell como si la fue de Lewis Hamilton. Como digo, una lástima para Hamilton lo que pasó en clasificación, porque el ritmo hoy era bastante superior al de su compañero de equipo, el piloto británico. Así que ver ya que viene para Monza.
En cuanto al equipo Ferrari, tenemos a Sainz quinto, tercero Leclerc. Carrerón de los dos, carrerón de Sainz, carrerón de Leclerc. Leclerc podría haber sido para mí elegido el piloto del día. Si bien fue votado Norris, para mí es Leclerc o Sainz, cualquiera de los dos. Norris también hizo una buena carrera, pero tenía un cohete. Leclerc tercero con un Ferrari, viendo el rendimiento de Ferrari actualmente. Sainz en remontar de la décima a la quinta posición, por delante un Red Bull de los dos Mercedes. Carrerón de los dos, Sainz tenía un muy buen ritmo. Por ahí le costó a la hora de batallar con Gasly, pero lo superó igual. Buena maniobra con los Aston Martin. Después incluso cuando batalla con Russell también. Lo mismo el tema de Sergio Pérez, que Checo lo aguantó 2 o 3 vueltas. E incluso Checo lo dejó sin pista. Se calmó, cabeza fría Sainz. Y lo volvió a superar con una velocidad tremenda llegando a la curva 1. Aprovechando que estaba más cómodo sobre todo el piloto madrileño, que tenía un buen ritmo porque la diferencia con Checo era una sola vuelta en cuanto a la parada. Así que creo que fue una buena carrera y por ahí viendo la diferencia con su compañero de equipo que largó 5 puestos atrás y terminó a 7 segundos, creo que es algo positivo. Mientras que Leclerc, carrerón de Leclerc, fue del grupo de punta del primero en parar, Charles Leclerc, que lo vemos, estiró el duro hasta el final, de 48 vueltas el stint de Leclerc, lo cual es muy bueno. Y a ver, llegamos todos, bueno, Piastri lo pasó a Russell, lo va a pasar tranquilamente a Leclerc. Bueno, llegó al DRS, pasaba 1, 2, 3, 4 vueltas y no lo pasaba, y a medida que se empezaba a perder esa vida del neumático, Leclerc tenía más posibilidades de aguantar él. Obviamente podio, con una buena largada también del piloto monegasco, superando a Sergio Pérez, colocándose en buena posición de entrada. Eso creo que le facilitó, pero después la gestión fue muy buena y el ritmo de Ferrari fue bueno, pues si lo vemos, Leclerc terminó a 2 segundos y medio de Verstappen. Entonces creo que el ritmo de Ferrari, si bien en clasificación no estaban del todo cómodos, el ritmo sí fue bueno de Ferrari este fin de semana. Es algo positivo, creo también por las características del circuito. Ya vamos a ver Monza, cómo le va, que es un circuito completamente diferente, pero es donde siempre se prepara Ferrari. Por ahí traen alerones especiales, así que están ante un buen fin de semana, ¿no? Tercero y quinto, viendo cómo ha iniciado el fin de semana, cómo llegaban, la verdad que tienen que estar contentos y positivo. Y como digo, para mí Leclerc como aguantó a Piastri fue muy muy bueno, aprovechó también el circuito y tranquilamente cualquiera de los dos pilotos de Ferrari puede ser piloto del día. Equipo Red Bull, Sergio Pérez sexto, segundo Verstappen, Checo que como le dijimos no tuvo la mejor de las largadas, si bien traccionó bien desde la línea de Checo, se quedó un poquito encajonado por ahí con Russell y Piastri adelante porque decide ir por dentro, mientras que Leclerc estira por fuera y lo supera y ahí cae a la sexta posición. Después obviamente trató de batallar, el ritmo no estaba de Checo, Sainz lo superó, se defendió bastante bien Checo, como digo, siendo agresivo, pero Sainz lo terminó superando debido a un ritmo superior y le facilitó esa sexta posición Russell por la decisión que tomó Mercedes, que no sé por qué, si no Checo hubiera terminado en la séptima posición. Bueno, limita los daños después de fin de semana complicado, Red Bull no tenía un buen ritmo el día de hoy, Checo se lo vio por ahí un poquito complicado creo con la gestión del neumático, pero era lo que podía rescatar porque no había mucho más que hacer. Como digo, por ahí lo que seguramente debe estar lamentándose es que Sainz largó décimo y lo superó, mientras que Checo largaba quinto. Como digo, no tuvo una buena largada, pero no creo que podía aspirar a mucho más el día de hoy el piloto mexicano con la situación en la que está Red Bull. Y bueno, la diferencia se notó obviamente con su compañero de equipo, que terminó en la segunda posición. Verstappen agresivo en la largada, aprovechando lo que dijimos el día de hoy, que bueno, Norris no largó bien, ese lado externo estaba complicado, lo aprovechó, pero alrededor de la vuelta 18-17 lo ataca primero Norris, se defiende bastante agresivo Verstappen. Y después cuando lo ataca de nuevo Norris, por ahí Verstappen se defiende, pero no de tan manera tan agresiva como había hecho antes, como tiende a hacer Verstappen. Yo creo que en ese momento Max sabía que el ritmo del McLaren era muy superior y que podía defenderse 2 o 3 vueltas así y después lo iba a superar. Me sorprendió porque por ahí sabemos que Verstappen tiende siempre a los límites, pero en esta se cerró un poquito, pero le dejó el hueco a Norris, que se tiró muy bien. Y después estuvo en DRS 2 o 3 vueltas hasta que le empezó a marcar una tremenda diferencia el piloto británico. Y obviamente para Verstappen, viendo la diferencia de ritmo, perder solo 8 puntos con Norris tiene que ser positivo, debido a que incluso, como digo, un Ferrari terminó 2 segundos y medio detrás de él. Obviamente mucho trabajo por hacer para el equipo de Maranello. Red Bull no se puede dar por ahí el lujo de con Verstappen tener algún cero, abandonar o tener complicaciones en 1 o 2 carreras, porque ahí
puede aprovechar McLaren, que ya sabemos que el campeonato de constructores está muy complicado para Red Bull, con todo de vuelta McLaren, pero a ver, en el campeonato de pilotos todavía tiene un gran margen, tiene 70 puntos Verstappen, así que tiene tranquilidad, pero como digo, tiene que no tener un cero, por así decirlo. Tampoco es que Norris pueda ganar todas las carreras, el ritmo lo tiene, pero va a ser algo muy difícil que le descuente todas esas 9 carreras que quedan. Justamente hablando del equipo McLaren, Piastri en la cuarta posición, Norris primero. Piastri, bueno, mala carrera del piloto australiano, la verdad que me esperaba un poquito más, por lo menos un podio de Piastri, que tuvo igual a su compañero de equipo una mala largada en la que perdió enseguida con Russell la tercera posición. Le costó en cuanto a ritmo, no pudo superarlo como si hizo su compañero de equipo con Verstappen. Y recién cuando pararon en boxes trató de presionar, se veía que tenía ritmo de descontar, de estirar para tener mejores neumáticos hacia el final. Paró, cayó detrás de Russell nuevamente, lo supera a Russell con una buena maniobra y después estuvo prácticamente todo el segundo stint detrás de Leclerc en DRS, saliendo, volviendo a entrar, pero en ningún momento lo pudo superar, en lo que creo que sufrió un poquito con la gestión como no sufrió su compañero de equipo, así que no fue del todo una buena carrera de Piastri, me da la sensación, mientras que por el otro lado lo de Norris sacando la largada fue una buena carrera en cuanto al ritmo que demostró, muy contundente. Yo creo que también el tema de tras perder la primera posición en la largada, se lo vio tranquilo a Norris. Él sabía que el ritmo lo tenía. Cuando ve que no se le escapa, que está dentro del DRS, que empieza a presionar, aprovechando, como siempre decimos, el gran ritmo que tiene ese MSL38, sobre todo cuando llega al final del stint. Con neumático desgastado, McLaren va muy bien y ahí es donde marca una diferencia tremenda, como lo empezó a marcar con el neumático medio alrededor de la vuelta 15-16 y aprovechó, lo superó, estuvo 2 o 3 vueltas en DRS Max, pero después le metió una diferencia tremenda, terminando con 23 segundos de diferencia, con más de un pit stop. Hay que ir hasta el 2021, calculo, o más allá, para que Verstappen termine 23 segundos detrás en base a ritmo puro de un equipo, de un monoplaza, y lo hizo Lando Norris el día de hoy, que además estaba tan sobrado con el ritmo que tenía que hizo la vuelta rápida sobre el final, lo cual le da un puntito más a él y a McLaren. Entonces ese era el ritmo real que tenía Lando Norris el día de hoy, que como digo, tiene que seguir trabajando en mejorar el tema de las largadas, porque así se va a complicar. Es un casillero que todavía tiene que tachar. En el mano a mano hoy con Verstappen fue paciente, lo superó. Como digo, me sorprendió un poquito que Max por ahí podía poner un poquito más de resistencia, pero la realidad es que era el ritmo tan superior que se le facilitó incluso por eso a Lando Norris superarlo también. Aprovechó, hizo lo que tenía que hacer, pole, victoria. Queda por tachar ese casillero de las largadas, pero creo que puede ser una buena segunda parte de la temporada para Lando Norris, que volvió muy fuerte del parón de verano. En cuanto al campeonato de pilotos, Verstappen con 295, Lando Norris con 225, son 70 puntos de diferencia, lo cual es bastante, como decimos, a esta altura del campeonato con 9 carreras restantes. Leclerc sigue tercero con 192, Piastri 179, Sainz quinto, sexto Hamilton, Pérez séptimo, Russell octavo y Alonso noveno, cierra Stroll el top 10, mientras que en el campeonato de constructores la cosa se pone cada vez más apretada en la punta. 4.34 para Red Bull, 404 a 30 puntos quedó el equipo McLaren, 3.70 para Ferrari, 2.76 para Mercedes, mientras que Aston Martin sumó un solo puntito y 2 Alpine se mantienen todas las posiciones en la misma justamente posición como habían llegado, pero con las diferencias más apretadas en la punta del campeonato de constructores. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de los Países Bajos. Déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que sucedió y qué esperás para lo que viene en lo que resta de temporada. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.